Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, sobre todo si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y en particular, a dos de sus estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, y es la declaración de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande, o más bien, sobre la posibilidad de ser amigos a pesar de cualquier cosa. Sí, han escuchado bien, el título lo dice todo, Kerem Bürsin, seré amigo de Hande aunque terminemos nuestra relación. Vamos a desmenuzar esta sorprendente declaración, analizar qué podría significar, y por qué esto podría ser un soplo de aire fresco en un mundo donde las separaciones a menudo se tiñen de drama y silencio. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta conversación fascinante, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar al día con las últimas noticias, análisis y chismes interesantes del mundo del entretenimiento. Toquen esa campanita para que les lleguen las notificaciones. Dicho esto, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más adoradas del público turco, y no es para menos. Su química en la pantalla, su carisma fuera de ella, todo parecía indicar una relación de cuento de hadas. Protagonizaron juntos Sen Kalkam, Llaman a mi puerta, una serie que los catapultó a la fama internacional y donde su romance traspasó la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Los fans los apodaron Kerem y Hande o Hanke y los seguían con devoción, celebrando cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, cada indicio de su amor. Y, sinceramente, ¿quién no se enamoró de ellos? Eran la personificación de la pareja perfecta, guapos, exitosos, con un estilo envidiable, aparentemente, locamente enamorados. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación tuvo sus altibajos, y eventualmente, las noticias de su separación comenzaron a circular. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban verlos juntos por mucho más tiempo. Y como en cualquier ruptura, especialmente entre figuras públicas, la especulación y los rumores se disparan. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hay rencor? ¿Se odian ahora? Todas estas preguntas rondan en la mente de los fans. Y es aquí donde entra la sorprendente declaración de Kerem. La noticia de que Kerem Bürsin ha expresado públicamente su deseo de mantener una amistad con Hande Erçel, incluso si su relación sentimental llega a su fin, es algo digno de análisis. En un entorno donde las rupturas suelen ser seguidas por un muro de silencio, demandas legales o, en el peor de los casos, declaraciones públicas llenas de reproches, la postura de Kerem es refrescante y madura. ¿Qué significa realmente esta declaración? Primero, nos habla de un nivel de madurez emocional impresionante. Tomar la decisión de querer preservar una conexión humana y valiosa, incluso después de que la naturaleza de esa conexión cambie drásticamente, es un signo de gran inteligencia emocional. Kerem parece entender que, más allá de ser pareja, él y Hande compartieron experiencias significativas, crecieron juntos, se apoyaron mutuamente en sus carreras y, es muy probable, desarrollaron un profundo afecto y respeto el uno por el otro. Piensen en esto, cuando una relación termina, especialmente una tan intensa como la que vivieron Kerem y Hande, hay una tendencia natural a querer cortar todos los lazos para poder sanar y seguir adelante. Y eso es completamente válido. Pero la propuesta de Kerem va un paso más allá. No está diciendo que no le duela o que sea fácil, sino que está dispuesto a trabajar para que esa relación, en una nueva forma, perdure. Esto sugiere que él valora a la persona que es Hande, sus cualidades, su amistad, y no quiere perderla por completo de su vida solo porque el amor romántico ya no sea la base. Además, esta declaración puede ser vista como un intento de controlar la narrativa.
En un mundo donde los medios y los fans a menudo se apresuran a crear dramas y conflictos, ser proactivo y comunicar tus intenciones de manera clara y positiva puede ayudar a evitar malentendidos y a fomentar un ambiente de respeto. Al decir esto públicamente, Kerem está estableciendo un tono. Está diciendo, aunque las cosas cambien entre nosotros a nivel romántico, mi respeto y aprecio por Hande como persona no. Quiero que sigamos siendo un apoyo el uno para el otro, de otra manera. Esta postura también podría ser un reflejo de la evolución de las relaciones en la sociedad actual. Cada vez más, se habla de la importancia de la amistad en la vida, incluso dentro de una pareja. Si dos personas han construido una base sólida de amistad antes o durante su relación romántica, la idea de perder esa amistad puede ser igual de dolorosa, o incluso más, que la pérdida del amor romántico. Kerem parece estar reconociendo el valor intrínseco de la amistad y la compatibilidad que tienen como personas. Analicemos las posibles implicaciones de esta declaración. Para Hande, esta declaración pública podría ser un alivio. Si ella también valora la amistad de Kerem, pero quizás se siente presionada por la opinión pública o por la forma en que suelen ser las rupturas, saber que él está dispuesto a este camino podría facilitarle las cosas. Por supuesto, todo depende de cómo se sienta ella y si está dispuesta a emprender ese camino. La amistad es un acuerdo mutuo, y aunque Kerem haya expresado su deseo, la decisión final y la implementación de esta amistad dependen de ambas partes. Para los fans, esta declaración es una fuente de esperanza. Para aquellos que admiraban la pareja y deseaban verlos felices, ya sea juntos o por separado, la idea de que puedan mantener una relación cordial y de apoyo es un consuelo. Demuestra que las personas pueden ser maduras, respetuosas y amables, incluso después de que una relación romántica haya terminado. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, hay personas con sentimientos complejos que merecen respeto. Sin embargo, no podemos obviar la dificultad inherente a este tipo de situaciones. Mantener una amistad genuina después de una ruptura romántica, especialmente una tan publicitada, es un camino lleno de desafíos. Requiere límites claros, comunicación abierta y sobre todo, tiempo para sanar. Habrá momentos en los que sea difícil. Podrían surgir nuevas parejas en sus vidas, y la dinámica de la amistad podría verse afectada. Habrá momentos en los que los sentimientos del pasado resurjan, o en los que la presión externa sea abrumadora. Kerem, al hacer esta declaración, asume una gran responsabilidad. No es solo un deseo expresado en un momento de emoción, sino un compromiso público. Ahora, tanto él como Hande estarán bajo escrutinio, y cualquier paso en falso podría ser magnificado. Pero si realmente lo sienten, si realmente valoran la conexión que comparten, entonces esta es una declaración audaz y digna de admiración. Podemos pensar en otros ejemplos en el mundo del espectáculo donde las exparejas han logrado mantener una amistad saludable. A veces, esto sucede cuando hay hijos involucrados, y la necesidad de cooperación y un ambiente estable para los niños es primordial. Pero en este caso, parece ser una decisión más basada en el respeto mutuo y el aprecio por la persona. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Personalmente, creo que es un ejemplo de cómo deberíamos abordar las rupturas en general. No todo tiene que ser un final dramático. A veces, podemos honrar lo que vivimos y, si es posible, mantener una conexión humana valiosa en otra forma. No siempre es fácil, y no siempre es posible, pero el intento de Kerem Bürsin merece ser reconocido. Nos recuerda que las personas son más que sus relaciones románticas. Son individuos con sus propias esperanzas, sueños y, sí, amistades. Y cuando alguien expresa el deseo de mantener esa amistad, deberíamos verlo como una señal de fortaleza, no de debilidad. Es una demostración de que el amor puede transformarse, que el aprecio por una persona puede trascender la relación romántica. Ahora, por supuesto, hay quienes podrían ser escépticos.
Podrían pensar que es una estrategia de relaciones públicas, una forma de mantener el interés de los fans o de suavizar el golpe de la separación. Y si bien es difícil negar por completo la influencia de las estrategias de marketing en la vida de las celebridades, también creo que debemos darles el beneficio de la duda. Si Kerem y Yandhi han sido transparentes en el pasado, si han mostrado autenticidad, entonces es justo considerar que esta declaración es genuina. La clave para que esta amistad post-ruptura funcione será la discreción, el respeto por los límites y, sobre todo, la comunicación. Si ambos están en la misma página, si ambos están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en mantener esta amistad, entonces podría florecer. Si, por el contrario, uno de ellos no se siente cómodo o sigue anclado en los sentimientos románticos, entonces la amistad se volverá insostenible. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin sobre su deseo de ser amigo de Hande Erçel, incluso si su relación romántica termina, es un mensaje potente de madurez, respeto y un enfoque evolutivo de las relaciones. Nos muestra que es posible valorar a una persona y su presencia en nuestras vidas más allá del contexto del amor romántico. Es un recordatorio de que, a pesar de las cámaras y los flashes, las conexiones humanas profundas pueden persistir si se cultivan con cuidado. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta declaración de Kerem Bürsin? ¿Creen que es posible mantener una amistad genuina después de una ruptura romántica, especialmente en el mundo de la fama? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? Dejen sus opiniones, sus experiencias, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, informativo y les hizo pensar, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Yandhi, o con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer enorme conversar con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan creyendo en las conexiones humanas. Adiós.